En este último video de los ejemplos que estoy desarrollando para aplicación de las razones trigonométricas, es el cuarto video en el que de pronto uno necesita un procedimiento un poco más complicado que los anteriores. Entonces vamos a empezar identificando la situación. Se trata de dos torres, una más larga que la otra. Las dos torres están separadas a una distancia de 25 metros. Una de ellas tiene una altura de 30 metros y se quiere hacer amarrar más bien una línea, una cuerda desde la base de una torre a la terraza de la otra. La pregunta es, ¿qué ángulo está formando, llamémoslo beta, esa cuerda con el piso? Entonces, la idea, vamos a colocar aquí cuál es nuestra incógnita, nuestra búsqueda. Lo que nos pide el ejercicio es hallar un ángulo. Hasta el momento, los ejercicios anteriores nos habían preguntado la medida de uno de los catetos, no más. Entonces, no nos habían preguntado por ángulos. Dicho de esta manera, entonces vamos a llamar primero a cada uno de los catetos según el triángulo que estamos viendo en la figura. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de los triángulos? Entonces, los catetos, perdón. Entonces, el cateto que es la base de ese triángulo rectángulo, primero identifiquemos el ángulo recto. El ángulo recto estaba formado entre la torre más larga y el piso, y la longitud del piso. Entonces, ahí está el triángulo rectángulo. Dicho de esta manera, el cateto que está enfrente de ese ángulo recto, entonces se llama hipotenusa. Siempre, en cualquier ejercicio, lo primero que usted debe desarrollar es saber cómo se llaman cada uno de los catetos, cuál es la hipotenusa, cuáles son los otros dos. Entonces, nos queda saber cuáles son los otros dos catetos. El que está enfrente del ángulo recto, del ángulo en referencia, en este caso beta, el ángulo en referencia a beta. Entonces, el que está enfrente, que es de 30 metros, toda esa distancia de 30 metros, es decir, la longitud de la torre más alta, se llamará cateto opuesto. Entonces, acá coloquémosle cateto opuesto. Y finalmente, que es esos 30 metros. Y finalmente, el cateto adyacente es el que queda. Yo sugerí en un video anterior que mencionen o bauticen primero la hipotenusa y luego el cateto opuesto, y el que les quede sea el cateto adyacente, porque a veces es difícil ubicarlo. Dicho de esta manera, ya tenemos cada una de las partes del triángulo rectángulo. Entonces vamos a buscar una de las razones trigonométricas que tenga o que contenga los dos datos que tenemos. En este caso tenemos la medida del cateto opuesto, que es 30 metros. Entonces podemos colocar aquí cateto opuesto 30 metros. También tenemos la distancia o la longitud del cateto adyacente, que es 25 metros. Y buscamos una función trigonométrica que tenga esos dos datos. Entonces la función trigonométrica que nos sirve es tangente. Tangente, en este caso, de beta. No tenemos el ángulo, no sabíamos, como en videos anteriores, tangente de 30 grados, tangente de 60 grados. En este caso no lo sabemos. Entonces, es más, vamos a colocar más bien esa incógnita como en otro color. Coloquémosla en un color rojo, que identifiquemos directamente que esa es la incógnita del ejercicio. Y reemplazamos tangentes cateto opuesto sobre adyacente. Entonces serían 30 metros cateto opuesto sobre 25 metros, que es la medida del cateto adyacente. En esta medida hacemos esa división. Primero que nada cancelamos los metros y nos queda tangente. Nuevamente le volvemos a escribir el beta con rojo para que se identifique que es la incógnita. Tangente beta, y dividimos 30 entre 25 en la calculadora. 30 entre 25 es 6 quintos, lo que equivale a 1.2. Coloquemos el decimal. A ustedes les encanta trabajar con decimales. Listo, 1.2. Hasta aquí vendría lo que sabemos de cómo se hallan las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas con un triángulo rectángulo, pero necesitamos despejar beta, y aquí beta no está despejada. Para estar despejada beta, beta tendría que estar solita, es decir, beta igual a tal cosa, y no está así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues quitarle tangente y pasarla para el otro lado, al lado del 1.2. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Es hacer una burrada en matemáticas, pero nos corresponde. Tangente de beta es como si estuviera multiplicando tangente a beta. Entonces la vamos a pasar a dividir. ¿A dividir a quién?
al 1.2 que estaba ahí. Esto en matemáticas es un horror, es un horror. Vamos a colocarlo en un color bien raro ahí para que usted sepa que esto es un horror matemático. Esto es un horror matemático. Pero como en este momento lo que necesitamos es entender la situación de por qué beta se transforma de la manera en que se va a transformar, pues vale ese error matemático sin que ustedes se lo cuenten a nadie. Entonces, vamos a volver a escribir el beta y como eso es un error matemático, acabo de decir la profe, entonces ese tangente lo vamos a pasar en la parte superior. Entonces, al subirlo, queda como tangente a la -1 de 1.2. Y ahí se nos une el cielo con la tierra, porque decimos, ¿cómo así que tangente a la -1? Entonces, yo les recuerdo que hay unas leyes de los exponentes que dicen que cualquier exponente que esté positivo, abajo en un denominador, al subirlo al numerador de una fracción queda positivo. Y viceversa, si está abajo positivo, al subirlo queda negativo. Entonces, para poder terminar de solucionar esto, voy a hacer un paréntesis. Aquí vamos a hacer una explicación aparte y vamos a recordar qué significa eso que acabo de decir. Entonces vamos a colocar un ejemplo de, por ejemplo, una fracción, x sobre y a la 3. ¿Listo? Entonces, cuando nos dan una fracción que no tenga números, x sobre y a la 3, entonces yo puedo colocar x y ese y que está abajo lo voy a subir como y a la -3. Y ya no tiene denominador o de pronto le podríamos dejar un denominador 1. Esa es la propiedad. Esto es una propiedad de los exponentes. ¿Sí? ¿Cuándo la debimos ver? Por allá como en octavo más o menos o noveno. Si no nos acordamos, aquí está. Otro ejemplo de esa propiedad. Entonces, esa propiedad podemos escribirla como. Entonces, pongámosle un ejemplo de aquí al frente. Un ejemplo de números. Entonces, pongámosle 3 elevado a la 5 sobre 4 elevado al cuadrado. O a la -2, más bien. Coloquémosle ahí a la -2. Yo puedo decir 3 a la 5 y subo ese 4 a la -2 y lo coloco 4 al cuadrado positivo. Aquí abajo estaba negativo y queda positivo arriba. Viceversa, yo puedo dejar el 4 al cuadrado positivo arriba y bajar el 3 a la 5. ¿Y cómo lo bajo? 3 a la -5. ¿Y por qué bajo negativo? Porque esa es la propiedad, que cuando tú bajas o subes algo que está en un fraccionario, entonces cambia de signo si tiene exponente. ¿Listo? Entonces, dicho de esa manera, volvemos a nuestro ejercicio. Tangente a la -1. ¿De dónde salió tangente a la -1? Que era tangente a la 1. Profe, yo no veo el tangente a la 1 acá. Míralo aquí, te estoy escribiendo el 1. No debería escribirse, se ve feo, tangente a la 1, pero ahí estaba tangente a la 1. Cuando la subo al lado del 1.2, me queda tangente a la -1. ¿Listo? Entonces quitémosla porque se ve feo. ¿Cómo termino de desarrollar este ejercicio? Entonces lo vamos a terminar de desarrollar en rojito. Entonces, beta es igual. Tangente a lo -1 es una función inversa de tangente, así se llama arcotangente. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se desarrolla en la calculadora? ¿Cómo se soluciona? Ustedes van a las teclas de la calculadora y en la tecla de tangente, en la parte superior, hay un tangente a la -1 con otro color. Entonces, eso quiere decir que se funciona o se opera con la tecla Shift. Entonces, oprimen la tecla Shift, la tecla tangente a la -1, o tangente más bien, de 1.2, escriben 1.2, igual, y eso les da 50.19, 50.19. ¿Qué unidades debe dar un ángulo beta? Pues grados. Entonces le colocamos grados y esta es nuestra respuesta, la respuesta del ejercicio. ¿Qué ángulo estaba formando? La cuerda que unía esas dos torres con la horizontal o con el piso estaba formando un ángulo de 50.19.